Saludo cordial, tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Miguel Aguilar. Me encuentro desarrollando una actividad del curso, la asignatura Prospectiva para las Operaciones Aéreas. Entonces, de acuerdo a lo que se establecía en la guía de actividades, se solicitaba que se realizara una exposición de un accidente o de un grupo de accidentes previamente seleccionados, el método del análisis prospectivo que se seleccionó, se presente el análisis realizado y pues finalmente unos resultados o conclusiones que permitan evitar la ocurrencia de un nuevo accidente aéreo en este caso. Entonces pues me va a permitir continuar con la presentación del análisis de accidente aéreo. Entonces, en ese orden de ideas, el accidente que seleccioné corresponde a una aeronave tipo Piper 25-235 de matrícula Hotel Kilo 638, la cual presentó una colisión contra el terreno después del despegue. Entonces, como ya lo he mencionado, ¿qué tipo de aeronave era? Era un Piper PA 25-235. La fecha y la hora del accidente fue el 17 de abril del año 2020 a las 8:10 hora local, a las 13:10 en hora Zulu. El lugar del accidente, que es importante tenerlo claro: finca Providencia, vereda Brisas del Mare, municipio de Oropue, Casanare, obviamente en Colombia. Las coordenadas, pues no las voy a leer, están en la presentación. El tipo de operación que realizaba esta aeronave dice que es una aeronave de aviación agrícola y que pues tiene autorizado trabajos aéreos especiales. El explotador, que en este caso era Aeroagropecuaria del Norte y Aeropenor Limitada. Y pues dice que personas a bordo eran dos ocupantes. Ya les voy a explicar ese tema también, que está dentro de los factores contribuyentes, porque esta aeronave está diseñada única y exclusivamente para que vuele un solo piloto. Desafortunadamente, por las áreas apartadas y lejanas donde operan este tipo de aeronaves, que son pistas, si bien es cierto, algunas sí tienen los permisos ante la aeronáutica civil, algunas otras son pistas que están hechas en medio de predios, en medio de cultivos para expresión aérea. Se presenta mucho incumplimiento de la normatividad aeronáutica, como en el caso de este accidente, en el cual pues el piloto decidió llevar a bordo al auxiliar tanqueador para moverlo de un punto A a un punto B, según lo que menciona, y pues finalmente los dos resultan lesionados, pero pues ya lo vamos a ver. Aquí podemos ver cómo quedó la aeronave del Hotel Kilo 638. Estas fueron las imágenes de después del accidente. Pues la aeronave pues quedó invertida y vemos que tiene desprendimiento del motor como tal, y pues unas cosas que vamos a ver más adelante. En esta imagen también podemos observar, estas imágenes son parte de lo que pudo recuperar el Grupo de Investigación de Accidentes de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Como les decía, entonces la zona del impacto inicial hacia donde quedó la aeronave fueron 14 metros, donde que se desplazó en dirección, eso es November Echo, del lugar del impacto inicial, donde quedó el motor y la hélice, pues como se puede observar en la imagen. Entonces, descripción del accidente. Entonces, la aeronave, un Piper PA 25-235, despegó desde la pista que tiene el nombre MIPRO con destino a la pista de recreo. Estaba haciendo un vuelo de traslado. Durante el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno. Dice también que la pérdida de control se debió a una entrada en pérdida tras un viraje escarpado, reduciendo potencia y con retracción de flat durante el ascenso. Además, la aeronave estaba sobrecargada y el centro de gravedad estaba fuera de límites, contribuyendo al accidente. Y pues los dos ocupantes resultaron, pues uno con lesiones menores y el otro con lesiones graves. En esta imagen pues vemos una representación, una ilustración de lo que es la pista, con sus cabeceras, la 23 y la 05, con sus respectivas coordenadas, y pues la aeronave, la ruta que hizo en el momento del despegue, pues el viraje que hizo y las coordenadas finalmente donde impactó contra el terreno del kilo 638. Entonces, dentro de la descripción del accidente encontramos pues que ese análisis de las fallas latentes y las fallas activas del Hotel Kilo 638, pues a nivel de organización, hay que
ejercer un mejor control y supervisión de la organización, por parte de la organización, en cuanto también a la planeación y logística de operaciones. ¿Por qué? Porque usualmente estos pilotos comentan que de una pista a otra el desplazamiento por tierra es extenso, son áreas que son carreteras destapadas, no tienen de pronto logística para tener otro tanqueador o otro auxiliar en otra pista donde tiene que ir a continuar sus misiones de inspección. Para ese día el piloto pues no había fumigado la totalidad de las hectáreas que le correspondían, entonces tenía que proceder a otro punto, pero pues que si dejaba que el auxiliar se fuera por tierra a un punto A a un punto B, pues implicaba pues que se demoraba más, bueno, implicaba más cosas, entonces por lo mismo la logística de la operación de esta empresa pues ahí vemos que está fallando también. Con respecto pues a nuestra tripulación, pues puede evidenciar, diríamos que una falencia en conocimiento en cuanto a lo que es la aerodinámica, peso y balance al performance de la aeronave, pues por los mismos eventos que podemos estar mencionando, que podemos considerar que fueron factores contribuyentes. ¿Qué más podemos encontrar también dentro de esos factores contribuyentes? Que el centro de gravedad estaba fuera, el del límite trasero. Además, recordemos que estas aeronaves despegan con viento de cola. Usualmente lo que he visto desde mi propia experiencia, mi propia percepción es que suelen despegar con viento de cola. Entonces, recordemos que si el viento se le va en esa maniobra de despegue, pues no tiene esa full potencia en los motores y esa full sustentación, pues puede también entrar en una pérdida y ocasionar un accidente. Entonces vemos que se presenta un viraje pronunciado hacia la izquierda, hay una reducción de potencia y una retracción en los flaps, y pues eso que resulta en que hay una pérdida después del despegue. Entonces, la selección del método prospectivo que busqué o que consideré la más adecuada fue la que corresponde a análisis de escenarios. Entonces, ¿por qué este análisis de escenarios? Porque se adecua muy bien para evaluar cómo diferentes factores pueden interactuar para producir un accidente y para identificar medidas preventivas que puedan ser efectivas. Este método de análisis de escenarios permite examinar cómo diversas variables pueden afectar las operaciones aéreas en el futuro y prever posibles resultados si se mantienen ciertas condiciones. Y la aplicabilidad de este método de análisis de escenarios es que permite explorar cómo los factores identificados en el accidente, que pueden ser el peso de la aeronave, el centro de gravedad, la maniobra realizada, pueden ser manejados para evitar futuros incidentes. Entonces, con respecto al análisis realizado, ya vamos a hablar más a fondo. Entonces, como primer punto, lo que se hizo fue una identificación de variables claves, entre las cuales encontramos el centro de gravedad, que la aeronave estaba operando con el centro de gravedad fuera del límite trasero. Recordemos que llevaba un pasajero a bordo, estaba el piloto y un tripulante adicional que llevaba, y esta aeronave no está configurada, no tiene sillas, no tiene para llevar un pasajero adicional, por lo tanto el centro de gravedad pues, estaba fuera de límites. La carga de la aeronave, entonces hablamos de que el peso adicional del auxiliar en tierra y el combustible, podemos decir que fueron factores contribuyentes. La maniobra de vuelo, hablamos del viraje escarpado que se realizó, sumado a eso una reducción de potencia durante el ascenso inicial. Hablamos en cuanto a factores humanos, un tema de capacitación y experiencia del piloto. Cuando empezamos a mirar todos los documentos, pues vemos que el piloto recibió su licencia en el año 2017. Pues digamos que experiencia del 2017 al 2020 pues no era mucha. Y un tema de cumplimiento de procedimientos operacionales en cuanto a factores humanos. En cuanto a factores técnicos, pues obviamente entra el mantenimiento de la aeronave, que recordemos que como es complicado, que se pueda hacer ese seguimiento estricto, por así decirlo, de estas aeronaves, por lo que son demasiadas, por lo que en el departamento del Casanare hay más de 150 pistas legalmente constituidas, aparte de las ilegales o las no registradas. Entonces digamos que es complejo para el Estado entrar a revisar pues, el tema de todas esas aeronaves, y muy evidente que cambian una hélice de un motor a otro, no hay registro en los libros, no hay trazabilidad y demás tipos de situaciones que se presentan. Y también hablamos en los factores técnicos de lo que es la configuración del peso y el balance. Factores operacionales, en este caso hablamos de condiciones meteorológicas,
y de acuerdo a lo que se pudo ver, pues digamos que estaban estables, estaban buenos por el momento. La planificación del vuelo sí digamos que falló, y el tema también de la gestión de los riesgos también vemos que hay un fallo muy grande. En el punto 2 de desarrollo de escenarios encontramos el escenario número 1, hablamos del centro de gravedad dentro de límites. Dice que si el auxiliar en tierra no hubiera estado presente, el centro de gravedad estaría dentro del límite trasero y posiblemente se hubiera evitado la pérdida de control. Es una posibilidad que hubiera pasado. En el escenario número 2 hablamos de procedimientos operativos mejorados, en el cual nos dice que si se hubieran seguido los procedimientos de operación estándar, como asegurar una velocidad adecuada durante el despegue y mantener la potencia requerida, el accidente muy seguramente se podría haber evitado. Y en un escenario número 3 hablamos de formación y capacitación, en la cual decimos que con una formación más rigurosa para el piloto y el personal en tierra, se podrían haber minimizado errores en la gestión de la carga y las maniobras durante el vuelo. Como tercero, encontramos la evaluación de riesgos, entonces la gestión del centro de gravedad, e implementar procedimientos más estrictos para el cálculo y el monitoreo del centro de gravedad en los vuelos de fumigación, los vuelos de aspersión. En cuanto a los procedimientos de despegue, desarrollar protocolos específicos para el despegue y maniobras iniciales, especialmente en aeronaves agrícolas con carga adicional. Recordemos que ellas llevan un tanque en la parte delantera, y los planos pues tienen pues toda la configuración para hacer esta aspersión. Un entrenamiento, una supervisión, hay que asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados y supervisados en procedimientos y en límites operacionales. Como resultados y recomendaciones, entonces tenemos entonces primero una revisión de procedimientos operativos, implementar un procedimiento de verificación del centro de gravedad, que eso que nos lleva aquí a introducir un procedimiento estándar para verificar el centro de gravedad antes del despegue, especialmente en vuelos con personal adicional o carga variable. Dice que una actualización de protocolos de maniobra, asegurar que los procedimientos de despegue y maniobra se realicen a una velocidad segura y con la potencia adecuada. Seguidamente tenemos capacitación y supervisión, una capacitación continua, ofrecer una capacitación regular a los pilotos y personal en tierra en la gestión de carga, límites de operación y procedimientos de emergencia. Y importante, un monitoreo, una supervisión, mejorar la supervisión de las operaciones para asegurar el cumplimiento de los procedimientos y la adecuada gestión de los riesgos. Como tercero, encontramos mejoras en la gestión de riesgos, en las cuales debemos hablar de evaluaciones de riesgo de carga, realizar evaluaciones de riesgo para la carga y configuración de aeronaves antes de cada vuelo, y desarrollo de escenarios de simulación, utilizar simulaciones para entrenar a los pilotos en diferentes escenarios de riesgo y gestión de carga. Estas recomendaciones o estas observaciones son las que finalmente pues, nos van a permitir que se mitigue un posible suceso o un posible accidente a futuro. Es importante que pues, a nivel de aeronáutica civil se emitan estas recomendaciones a nivel general para todas las empresas del sector que prestan este tipo de servicios de aspersión aérea, de fumigación aérea en todo el país, porque entre otras cosas estas aeronaves por el nivel de vuelo, la altitud y demás que manejan, pues no tienen radios para comunicación con torre. Hay otras cosas que son ausentes en este tipo de operación, pero particularmente en las verificaciones que he hecho desde mi cargo y desde mi trabajo, he evidenciado que sí se presentan novedades, como que aparte de llevar personas a bordo que no están autorizadas, que no hay el espacio, que no está la configuración, pues también suelen llevar combustible en ocasiones y otro tipo de elementos que obviamente esta situación les va a generar un riesgo, por lo que ya hablamos de que el centro de gravedad en este caso pues le va a cambiar. Entonces, lo importante aquí es evaluar cuáles fueron los factores contribuyentes, y si empezamos a hacer una revisión aleatoria, que contemos única y exclusivamente los accidentes que se han presentado en el caso de aspersión aérea. De este tipo de aeronaves vamos a encontrar muchas similitudes, y que los accidentes prácticamente se repiten, casi siempre son los mismos, que lo único que va a cambiar es la fecha y el lugar donde se presentó el accidente. Entonces, eso sería todo por parte de Miguel Aguilar con respecto al análisis del accidente. Muchas gracias y hasta pronto.